Sir Belleville, Victoria Álvarez. El odio y la cólera ofuscan la mente, y el que toma la venganza por su mano se expone a beber un amargo brebaje. Alexandre Dumas, el conde de Montecristo. Capítulo 1. Otto Mitchell habría apostado la pierna derecha, y eso que era lo que no le dolía cuando se avecinaba tormenta, a que no existía en todos los condados de Colorado una casa con más papeletas para estar encantada que la antigua mansión de los Mallory. En realidad, casi le parecía un chiste continuar refiriéndose así a ella. Hacía 13 años que la familia no la habitaba, y la estructura parecía inclinarse cada día más sobre sí misma, exactamente como le sucedía a él. La pintura encarnada de las paredes había empezado a desprenderse el verano pasado, como si la casa estuviera mudando la piel, que esa decrepitud era todo lo que podía ofrecerles a su nieto Tom y a él. Aún así, se habían acostumbrado a su ruina y a su suciedad. Habían dejado de preocuparse cada vez que se tropezaba con una rata, en las sombrías estancias en las que ambos casi se sentían emperadores. La mansión de los Mallory era su hogar, y los Mitchell no estaban dispuestos a que nada les hiciera renunciar a ella a esas alturas. El sol había comenzado a elevarse poco antes enfrente de las montañas rocosas, que se extendían por el horizonte, manchándolas de oro y de rosa. Estaban a finales de septiembre, no faltaba mucho para que se cubrieran de nieve. Un repentino escalofrío recorrió la espalda de Otto, que se encogió más sobre sí mismo en el banco adosado al muro norte de la casa sin dejar de observar, con los ojos entornados por la deslumbrante claridad, los tejados polvorientos del pueblo que se adivinaban en la lejanía. Sir Belleville se despedazaba poco a poco, con la cabeza tan inundada de sueños de plata como siempre. Las matas de salvia siguen creciendo demasiado cerca de las de la lera, como si fuéramos a usarlas, regozó su nieto, sin dejar de escardar en el pequeño huerto que con muchos esfuerzos habían sacado adelante en uno de los laterales de los jardines. Patatas, lechugas y medio filete a la semana. Eso es todo lo que comemos. El día que usted y yo probemos la salvia, abuelo, será porque caigamos rodando sobre ella. No me extrañaría que te pasara el día menos pensado. El chico no pareció avergonzado, pero optó por seguir blandiendo la azada con un ceño fruncido que Otto sabía perfectamente a qué se debía. Tom odiaba trabajar en el huerto. Está justo al lado de las tumbas, le comentó un par de años antes, y esto tiene que ser sacrilegio a la fuerza. De nada había servido que su abuelo le asegurara que los Mallory no debían de quedar más que un montoncito de huesos y que sus lápidas eran tan inofensivas como la enseña de una tienda. Él nunca había sido demasiado bueno con las letras, pero se había aprendido de memoria los nombres esculpidos en las piedras cuando el viejo Mallory aún vivía, y le mandaba limpiarlas cada fin de semana. Angus Mallory se leía en un monumento medio enterrado entre los zarzales, seguido por 1810-1859, y a ambos lados dos tumbas más pequeñas que parecían a punto de desmayarse. Catherine Mallory, 1820-1843, y Mally Mallory, 1826-1844. Pero a Otto le parecía absurdo ponerse a acicalar el harén de la piedra de su antiguo patrón si el propio Angus Mallory se había marchado. Los tres estaban muertos, tanto como la casa. Como si le hubiera leído la mente, su nieto empujó con la azada las ortigas recién cortadas hacia la cerca, tan descolorida como los muros del edificio, mientras preguntaba: ¿Cómo era todo en esa época, abuelo? ¿Mallory se portaba bien con los criados? Bastante bien, aunque no nos dejaba mucho tiempo libre, replicó Otto. Era uno de esos tipos que pasaba el día con visitas en casa, siempre alardeando de que cuando se instaló en el pueblo no tenía más que $4 en el bolsillo. Cuando no eran los Sullivan quienes se quedaban a cenar era el cura o el banquero, y sus mujeres no hacían más que invitar a parientes. No nos dejaban descansar ni siquiera en acción de gracias. Si alguien le hubiera dicho entonces que esta casa nos pertenecería, apuesto que también la acusaría de haberse bebido el agua de los abrevaderos, se burló el chico. Supongo que sí, pero no te olvides de que no es nuestra. Si continuamos aquí es para asegurarnos de que no se cae a pedazos. Es lo que decidieron los abogados. Bueno, pero en teoría lo estamos haciendo hasta que regresen los Mallory.
Tom se apartó un rizo alborotado que le caía por la frente sin soltar la azada. Y como no queda ningún familiar con vida, nadie nos echará. ¿Qué le pasó exactamente al pequeño John? ¿Cómo quieres que lo sepa? Todo Silverville lleva 13 años haciéndose esa misma pregunta. Lo buscaron por todas partes cuando desapareció. No solo en Colorado, sino también en Kansas, en Utah. Fue como si lo hubieran tragado la tierra, y cuando alguien se esfuma de ese modo, las autoridades acaban dándolo por muerto, al cabo de unos años. Hasta hace poco pensaba que se escapó de casa, pero Sam y los demás aseguran que fue su propio viejo el que lo largó. Lo envió a Denver con una maleta para que pasara una temporada con su familia materna, y nadie volvió a verlo después de salir de aquí. No creo que se enterara siquiera de que su padre murió poco después. Otto se hurgó entre dos dientes con un dedo y contempló de nuevo los tejados de Silverville. Lo más probable es que su diligencia fuera asaltada por indios o por bandidos. Me juego el cuello a que sigue en una zanja. Puede que dentro de su propia maleta o metido en un... La voz del anciano se apagó poco a poco. Tom alzó la mirada extrañado y se dio cuenta de que se había quedado observando el sendero ondulante que descendía de la mansión hasta las primeras granjas del pueblo. Una muchacha de un verde más oscuro que el de los arbustos se dirigía hacia ellos, apareciendo y desapareciendo entre la espesura. «Vaya», murmuró Otto. Se puso en pie con esfuerzo para aproximarse a la cerca y su nieto dejó caer la azada antes de seguirle. No tardaron en comprobar que se trataba de una joven, elegante, ataviada con una bolsa de viaje. «Esto sí que es novedad», observaron como si se deteniera al cabo de medio minuto ante la puerta, inspeccionando la casa con una mano aguantada sobre los ojos. Lo que descubrió no pareció ser de su agrado, pues apretó los labios en un mohín de desdén segundos antes de reparar en su presencia. «Bueno, ya veo que no está del todo abandonada», comentó. Empezaba a pensar que lo único que saldría a darme la bienvenida sería un regimiento de fantasmas apolillados. Tenía una terciopelada voz de contraalto en la que no costaba distinguir el timbre de alguien acostumbrado a dar órdenes desde la cuna. Cuando se detuvo ante ellos, Otto se fijó en el extraño color de sus ojos. Visto desde lejos parecían azules, pero al prestar más atención uno se daba cuenta de que eran de un verde muy claro, o puede que de un gris que englobaba ambos colores a la vez. Eran unos ojos con un océano dentro, tan cambiantes que los Mitchell supieron de inmediato que no convenía embravecerlos. «El señor Mitchell, me imagino». La dama alargó una mano y Otto, tras unos segundos de vacilación, se aproximó más para echársela. «Mi esposo me comentó que era probable que lo encontrara aún en la casa. Siento haberme presentado sin avisar y una hora tan temprana, pero al parecer...» Recorrió con la mirada la parte del huerto que se veía desde allí, encarnando una ceja. «Suelen madrugar para preocuparse de sus propios asuntos». Lo dijo de un modo que hizo que abuelo y nieto se sintieran abochornados, pese a no saber a ciencia cierta por qué. Sin prestarles más atención, la mujer se arremangó el vestido para abrirse camino entre la maleza hacia el porche medio derruido. «¡Santo Dios! ¿De qué sirve un jardinero? Creo que tendremos que hablar largo y tendido usted y yo cuando me haya instalado Mitchell. Me imagino que los mejores dormitorios darán a la parte delantera, si es que no los han convertido aún en trasteros». «Espere un momento», acertó a decir Otto. La joven había entrado en la casa y el anciano, ranqueando con la pierna mala, trató de seguirla. «¿Quién es usted?» «Me parece que las preguntas debería hacerlas yo. No empezaremos con buen pie si intenta someter a un interrogatorio a la persona encargada de mantenerlo en su puesto». Otto no podía creer nada de lo que oía. «¿Ha comprado esta casa?» «Cielos, como si me interesase. De haber sabido el cuchitril que es ahora su antiguo hogar, habría obligado a mi marido a venir él mismo a desentarlo». «Un momento. Lo que está diciendo no tiene sentido, señora. Su marido no pudo criarse en este lugar porque ya no hay Mallory con vida. Debe haberse confundido». «Ojalá lo hubiera hecho. No sabe lo que daría a cambio de haber entrado en la casa equivocada». La joven suspiró de nuevo, ahora más airadamente. Había clavado los ojos en las telarañas que colgaban del techo del vestíbulo, tan gruesas que casi daban la sensación de que alguien podría usarlas como lianas. «Y claro que quedan Mallorys con vida, uno por lo menos, mi esposo, John Mallory, el único hijo del antiguo propietario».
A Otto se le abrió poco a poco la boca. Tom los miró alternativamente a ambos. —¿Pero yo no estaba legalmente muerto? ¿No es lo que acaba de decir, abuelo? —Sí, ya me había advertido que eso es lo que contestarían los vecinos de Silverville —repuso la joven—. Aún no tengo claro qué ha hecho que un pueblo entero pensara que la familia se había extinguido, pero habrá tiempo de sobra para sacarles de su error, si es que no las apañamos para que este lugar sea habitable cuando John se presente aquí. Se desató las cintas del sombrero revelando un cabello tan negro como el interior de una mina, y empezó a subir la crujiente escalera adornada con vidrieras. Mudos de estupefacción, los Mitchell no pudieron hacer otra cosa que seguirla, encogiéndose cuando la dama pasaba un dedo sobre una superficie polvorienta. Sacudía una cortina casi petrificada por la mugre o apartaba con un zapato los trastos amontonados en cada una de las habitaciones. Cuando le tocó revisar el dormitorio situado sobre el porche, el que antes había pertenecido al señor Mallory y ahora era ocupado por Otto, el anciano casi tembló ante la mirada que ella lanzó. «Dios mío», la oyeron murmurar mientras daba la espalda a la cama, cubierta por ropa sucia y las migas de un bollo. «Dios mío». La inspección no mejoró cuando la señora Mallory, siempre procediéndoles como a perritos, salió por la puerta destartalada de la cocina a la parte trasera de la propiedad. La hierba estaba tan crecida que casi les llegaba a los codos, haciendo que la amplia pradera se extendía hasta la cerca, en la que aún se levantaban los esqueletos de un par de establos medio derruidos. Recordará a una selva descontrolada. Cuando torció a la derecha y desembocó en la parte norte de la propiedad, y vio la maleza que abrazaba las lápidas de los Mallory a escasos metros del improvisado huerto. Los Mitchell desearon que la tierra se abriera bajo sus pies. Ella respiró hondo, como para serenarse. No había ningún otro terreno que pudiéramos usar, no estando tan descontrolada la hierba de atrás, sobre todo en los últimos años. Había una nota de súplica en la voz del anciano. Plantamos las verduras en una parte del cementerio en la que ahora no hay nadie enterrado, donde antes estaba Emily, la tercera esposa del patrón. Poco antes de morir hizo que la trasladaran a un panteón que construyó para ella en Denver. Le dije que no estaba bien, masculló el muchacho. Es sacrilegio, seguro. Basta, les interrumpió la joven. Había apoyado la frente en una mano, pero cuando se giró hacia ellos, cualquier rastro de cansancio le había abandonado. He tenido más que suficiente. Mientras venía en la diligencia pensaba que me encontraría con una de esas casas abandonadas que aparecen en las novelas, no en un vertedero en el que un par de vagos han estado haciendo lo que les ha venido en gana desde que murió su patrón. Tanto Otto como Tom retrocedieron alarmados cuando la señora Mallory se agachó para recoger la azada, pero lo único que hizo fue señalar las montañas rocosas con ella. Ni siquiera tendrían dónde caerse muertos de no ser por Angus Mallory, que se pasó años cavando allá arriba antes de fundar con su socio la compañía minera Mallory & Sullivan, y así es como se lo agradecen, viviendo como cerdos en su antiguo hogar. No ha sido culpa nuestra, señora, se lo juro. Trató de defenderse Otto, aunque la voz le temblaba. Desde hace años mi pierna izquierda, bueno, ha dejado de ser lo que era cuando trabajaba para su suegro, y cuando intento hacer algún esfuerzo... En ese caso es evidente que no debería de seguir trabajando como jardinero. Tendré que escribirle a los Dalloway, los abogados de los Mallory, para explicarles que no tiene sentido que continúe viviendo en esta propiedad. ¿Es eso lo que quiere, señor Mitchell? El agua de sus ojos parecía haberse congelado, convirtiéndolos en dos glaciares ante los cuales Otto, después de guardar silencio unos segundos, no pudo más que claudicar. No, murmuró con dificultad. No, señora, ni mi nieto ni yo tenemos a dónde ir. Entonces no es necesario que le diga que las cosas deben cambiar. Nos esperan unas semanas muy duras, pero confío en que consigamos hablar el mismo idioma, por lo menos hasta que la mansión merezca de nuevo ese nombre. La joven recorrió con una mirada desalentada la tambaleante estructura. Lo primero que tendremos que hacer será asegurarnos de que el edificio no se viene abajo con nosotros dentro. Me parece un milagro que no hayan muerto en un derrumbe, teniendo en cuenta cómo han chirriado los peldaños de la escalera. Cuando hayamos apuntalado todo, habrá de empezar a limpiar y pintar, por no hablar de todo lo que tendrá que hacer en los jardines antes de... Se detuvo al reparar en que Mitchell había clavado la mirada en algo cercano a su zapato derecho. Cuando agachó la cabeza, se encontró con una rata acabada de salir de la casa por la puerta trasera.
Para sorpresa de los dos hombres, la señora Mallory no se puso a gritar. Se limitó a describir un amplio arco con la azada antes de hundirla sin miramientos en el cuerpo del animal, que soltó un chillido y después se quedó inmóvil. Otto ni siquiera reaccionó cuando la sangre le salpicó las zapatillas. La joven dio una patada a la rata para que rodara hacia el montón de ortigas que acababan de cortar. Ahora hagan el favor de sacar ese bicho de aquí y pónganse manos a la obra de una condenada vez. Y después, muchacho, baja al pueblo con cualquier excusa y cuéntale a los vecinos con los que te cruces lo que está ocurriendo. Le alargó la azada a Tom, que se había quedado paralizado. Cuanto antes sepan que los Mallory han regresado, mejor.